Buenas noches, les vengo a hablar sobre la Revolución Francesa, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XVIII. Esto es debido porque en este surgieron por primera vez los derechos del hombre. En este tiempo, el sistema de gobierno que se manejaba era la monarquía, el cual estaba regida por un solo rey. Tenía todas las ramas del poder que hoy conocemos hoy en día, la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Otra entidad que tenía bastante poder en ese tiempo era la iglesia. Y junto a la nobleza predominaban, estaban en lo último de la pirámide. Debajo de estos estaban situados los burgueses. Por esto comenzó todo. Los burgueses eran los comerciantes más ricos, los banqueros, la gente importante de dinero, pero que no pertenecían ni a la iglesia ni a la nobleza. Y pues estos incitaron a la revolución a la gente del común, a los campesinos, a los comerciantes más pobres. Y en este tiempo, porque los burgueses precisamente lo que querían hacer era llegar al poder, ya que no tenían tantos beneficios como la nobleza o la iglesia. Y aprovecharon ya que en ese tiempo Francia estaba en una crisis económica, ya que las cosechas no se estaban dando, por lo cual la comida adquiría un gran valor adquisitivo que la gente del común no podía cubrir. Entonces, esto fue lo que inició a desencadenar la Revolución Francesa. Bueno, los burgueses y todos los que estaban por debajo de la pirámide de los burgueses, también inconformes por los altos impuestos que tenían que pagarles a, al rey y a la nobleza, decidieron seguir con sus actos de revolución. En 1788, el rey, al ver que estaba sucediendo eso, convocó a una asamblea que no se hacía hace mucho tiempo, donde diputados de la nobleza, el clero y el pueblo, y cada uno representando su bando, iban a discutir y tomar una decisión. Pero en esta no llegaron a ningún acuerdo. Y entonces Luis XVI quiso echar a los del pueblo. Pero estos, antes de irse, dijeron abiertamente que los del clero y los de la nobleza que estaban dispuestos a irse con ellos porque estaban de acuerdo, lo hicieran. En esto un total de 149 miembros del clero y 2 de la nobleza se pasaron a estos. Esto fue un acto revolucionario. Bueno, los que fueron echados ya después, inconformes también, se reúnen en otro lugar, llamada la Sala de Juegos de Versalles, para dar una constitución que el rey posteriormente intenta disolver esta asamblea que se dio. Pero al llegar, el diputado Mirabeau entonces pronuncia la célebre frase: estamos aquí por voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las guillotinas. El pueblo estaba totalmente decidido a eh, crear una nueva constitución y un nuevo régimen. El 14 de julio de 1789 se da la toma de la Bastilla. Este era símbolo de absolutismo monárquico. Punto estratégico también porque en Luis XVI tenía cañones que apuntaban a los pueblos de obreros, pueblos de campesinos, y era presión para que no siguieran con estas revueltas. Pero no funcionó, porque de todos modos los insurgentes pudieron tomar a la cárcel de Castilla. Esto le dio mucha confianza al pueblo. Y ahí, posteriormente, es cuando se crea la Asamblea Constituyente, los derechos del hombre, y se aprueba, como por ejemplo, la libertad de expresión, que en ese tiempo no era permitido. También, después de la toma de la Castilla, en la constitución que se estaba haciendo, se le quitó poder al clero y al rey. El rey no tenía nada más que hacer que aceptar estos términos. Y porque pues no podía contra todo el pueblo. Después
se vieron como actos conspirativos del rey porque estaba preparando a su ejército. El pueblo no le gustó esto y le dije a los altos burgueses. Estos reaccionaron y a una gran multitud de personas la llevaron allá y decapitaron a varios pertenecientes de la Guardia Real y lo presionaron al rey para que se fuera de Versalles se fuera a París, donde lo podían tener más vigilado. Donde finalmente en París la soberanía se hace ya ahora por nación, soberanía de nación, más no del rey. Y se crea la monarquía constitucional. El rey inconforme por todo lo que había pasado, ya estaba muy debilitado, no tenía prácticamente poder, le habían dejado solo el poder ejecutivo, porque el legislativo lo tenía otra perteneciente, aunque él también aún tenía guardia real, sin embargo. Pero bueno, muy debilitada. Entonces lo que pasa es que él se intenta ir con la reina, porque la reina era de familia de otro país que le brindaba apoyo militar. Entonces iban a ir hasta allá infiltrados, pero pues justo en la frontera, antes de salir, fueron capturados por revolucionarios. Y posteriormente fue decapitado Luis XVI y corrió con la misma suerte la reina después de un tiempo. Bueno, en toda esta época Francia vivió grandes cambios políticos, económicos, de toda clase de tipo. En la Revolución Francesa también se da a los jacobinos y a los girondinos. Los jacobinos querían un cambio radical, así, rápido. En cambio, los girondinos, que eran moderado, lento y pues prácticamente que fuera paso a paso. Entonces eso fue un periodo de violencia gigante, donde ahí nació la guillotina y hubieron más de 10.000 personas ejecutados en la guillotina. Finalmente, en este periodo de violencia, los jacobinos resultaron ser más poderosos que los girondinos. Pero el pueblo se cansó de estos e intentó luchar contra los jacobinos porque estaban siendo muy violentos y los acusaban de perder sus ideales y luchar por interés propio. Los altos burgueses, al querer tumbar del poder a los jacobinos, eh, se contactaron con el general Napoleón Bonaparte para que llegara y restaurara la paz en Francia y al hacerlo, adquirió mucho poder, por lo cual después se declaró emperador de Francia y pues de cierto modo Francia evolucionó políticamente, económicamente y socialmente. Bueno, y esto fue lo que sucedió en la Revolución Francesa. Muchas gracias.